se acerca. No hay escapatoria. En Halloween, el velo entre este mundo y el próximo se levantará. Y se desatará un infierno. Las personas han estado asustándose mutuamente desde que existe Halloween. Pero, ¿hace cuánto comenzó? ¿De dónde proviene? ¿Y por qué nos disfrazamos y hacemos lámparas talladas? ¿Para complacer nuestros temores más oscuros? Para revelar los secretos de Halloween, hace falta descubrir cómo comenzó todo hace miles de años. Así que cierre las puertas, baje las luces y no se asuste mientras investigamos la verdadera historia de Halloween. ¿Cómo describir Halloween sin parecer loco? Niños enmascarados llegan a nuestras puertas y nos amenazan. A cambio, les damos dulces. ¿Pero por qué? ¿Por qué tallamos rostros en las frutas y encendemos velas dentro? ¿Y por qué adornamos nuestras casas con ataúdes y lápidas? La verdad es que sentimos gran placer al asustarnos. Hasta morir. Halloween se trata de ser otra persona, de salir de tu propia piel. Y creo que lo toleramos porque sabemos que es solo una noche. Este impulso de enfrentar nuestros temores sobre la vida y la muerte y hacer un juego de ellos es antiguo. Y también lo son nuestras preciosas tradiciones de Halloween. ¿Cuándo comenzó Halloween? Sus orígenes se remontan al viejo calendario celta. Las antiguas tribus celtas dividían el año en una mitad luminosa y otra oscura. Y el Samhain, su antigua fiesta, fue el precursor de nuestro Halloween. Era el inicio de la mitad oscura. Hace miles de años, los celtas, una de las primeras tribus de Europa, celebraban con hogueras el Samhain, su festival de la cosecha, la noche del 31 de octubre, para recibir al año nuevo. Para los antiguos, la cosecha era asunto de vida o muerte. Si fallaba la cosecha, morían de hambre. La muerte siempre estaba cerca. El tiempo de la cosecha podía ser aterrador. Los días se acortaban, las noches se alargaban. Podría o no haber suficiente comida para resistir el invierno, así que creo que de allí proviene ese rasgo de pesadilla. Era una advertencia, se pondrá oscuro y frío. Reúnense, váyanse a casa. Y no envíen a nadie solo en la oscuridad. Pero los celtas creían que había aún más en el Samhain. Lo que marcaba el Samhain en esta transición de la luz a la oscuridad era que el tiempo y el espacio se hacían permeables, flexibles. Así que los espíritus, no solo de los muertos, sino del pasado u otras realidades, podrían entrar a nuestra realidad y los humanos podían salir y perderse en el otro mundo también. El velo entre la vida y la muerte estaba en su punto más delgado y vivos y muertos podían mezclarse. Esa es la raíz de todas las celebraciones de Halloween. Existen historias de la noche de Samhain donde personas quedaron atrapadas en el otro mundo y los muertos aparecían entre los vivos. Pero la verdad es que sabemos muy poco del Samhain. Solo podemos suponer que sus hogueras atraían a un conocido ícono de Halloween. Algo familiar, pero temido por muchos, el murciélago. Antes de la electricidad, el único modo de ver un murciélago habría sido en una fogata. Y de hecho probablemente los habrías visto cerca del fuego, pues los murciélagos comen insectos y estos son atraídos por la luz. Los murciélagos salen de noche, y la noche era un momento espeluznante. Así que, si los murciélagos son la mejor y la peor parte de su Halloween, puede acreditárselo a los pueblos antiguos como los celtas. Y ellos no fueron la única cultura antigua con tradiciones escalofriantes. Otras también observaban a sus muertos. Muchas culturas reservaban 1 o 2 días para celebrar ritualmente y reconocer a los muertos.
Algo interesante es que hallamos a muchas de ellas más o menos en el mismo periodo, especialmente en las sociedades agrícolas, pues si lo piensan, en la primavera las cosas se levantaban del suelo, son muy verdes. Cosechas en la mitad del verano y hacia el otoño, cuando se acerca el invierno, las cosas mueren. Pero, ¿cómo sobrevivieron estas tradiciones antiguas hasta la era moderna? En la cultura occidental fueron preservadas sorprendentemente por los cristianos. En un extraño vuelco de la historia, al extenderse el cristianismo, este adoptó y recreó las costumbres paganas en lugar de intentar desecharlas. Eso facilitaba la conversión de los paganos. Un importante festival pagano destinado a recibir un maquillaje cristiano era Lemuria, donde los participantes calmaban a los muertos y que culminaba el 13 de mayo. De todos los días que existen en el calendario romano para celebrar a los muertos era el más escalofriante. En Lemuria, lo que llamaban larvas, los espíritus de los fallecidos salían y asustaban a las personas. Para reprimir a los muertos, los romanos paganos vertían leche en sus tumbas o les ofrecían pastelillos. Pero la Iglesia adoptó el Lemuria en el 609 de nuestra era, convirtiendo el 13 de mayo en el Día de Todos los Santos, un día para honrar a los muertos cristianos más sagrados. Reservar este día fue un intento de cristianizar este festival tan pagano, y sin embargo, lo que logró fue mantener muchos de los mismos temas presentes. La versión cristianizada del Lemuria fue tan exitosa que los líderes de la Iglesia tomaron una decisión que finalmente daría origen a Halloween. Cambiaron el Día de Todos los Santos o Hallows en inglés al 1 de noviembre para minimizar el pagano Samhain. Ya que el Samhain caía la noche del 31 de octubre antes del Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, comenzaron a llamarlo Noche de Todos los Santos o All Hallows Evening, en inglés, la noche antes del Día de Todos los Santos. Esto se redujo a All Hallows Even y finalmente a Halloween. Luego, para asegurarse, la Iglesia dio un paso más, agregando un día de fiesta para honrar no solo a los santos, sino a los cristianos comunes. El 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Muertos, una fiesta aprobada por la Iglesia para honrar a los que partían. Esto es muy importante para Halloween, pues allí es donde Halloween queda asociado de nuevo con las almas, los muertos y lo sobrenatural. Así que agradezca a la Iglesia por inspirar las escalofriantes bases de Halloween. Pero espere, hay más. La Iglesia también ayudó a establecer la tradición de dulce o truco. Más o menos. Todo comenzó en la Edad Media, en el Día de los Muertos, cuando los sacerdotes pedían a los cristianos orar por las almas atrapadas entre el cielo y el infierno, en un inframundo que llamaban purgatorio. El purgatorio no es un lugar agradable, no es el infierno, no es tan malo, pero quizá es muy ardiente. Las almas sufrían allí. Por suerte, podías hacer algo, podías ofrecer oraciones por ellas. ¿Cómo salían las almas del purgatorio? Según la Iglesia, si se ofrecían suficientes oraciones, el alma volaba al cielo. Esto originó una costumbre medieval con un asombroso parecido a nuestro dulce o truco moderno. Los niños salían por almas pidiendo pasteles para las almas, pasteles condimentados con uvas pasas. A cambio de estos bocadillos, los mendigos ofrecían oraciones por las almas atrapadas en el purgatorio. Aunque este precursor del dulce o truco se hizo preocupante para los cristianos medievales, también lo hizo otro futuro pilar de Halloween: las brujas. Tenía mucho sentido para las personas de la Edad Media creer que había demonios y brujas. Y si había demonios y brujas y eran responsables de las cosas malas del mundo, tenía sentido cazarlos y matarlos. Esa era su visión del mundo. Un pánico por brujas en el siglo XVI ayudó a establecer el aspecto del personaje que para muchos personifica Halloween. Casi siempre mujeres, se creía que las brujas tenían pactos con Satán.
Probablemente eran curanderas que habían recibido curas y tradiciones orales por generaciones. Y en algún punto eso se volvió sospechoso por alguna razón para las personas religiosas que las rodeaban. Y muchos de los símbolos que se asociaban con estas mujeres, que probablemente a menudo vivían solas y pudieron haber sido excéntricas, terminaron por ser asociados con brujas. Con el tiempo, mientras cada vez más mujeres eran acusadas de brujería, sus utensilios de cocina adquirieron dimensiones siniestras y se convirtieron en íconos de Halloween. Incluso algo tan mundano como una escoba se volvió un instrumento del mal, además de un conveniente transporte. Otro accesorio en la guarida de toda bruja era perfecto para crear pociones diabólicas: el caldero. Los calderos se hicieron muy populares. De nuevo, era algo que estaba en todas las casas de la Edad Media. Era un implemento básico de cocina. El sombrero puntiagudo de la bruja era una variación del sombrero de las campesinas medievales. Y por supuesto, el misterioso asesino al acecho con ojos brillantes, el gato. No es sorpresa que los gatos sean asociados con las brujas y Halloween. Los gatos pueden ser enigmáticos. No sabes realmente qué piensan. También solían estar cerca de la chimenea y de las escobas. Así que fueron asociados con la brujería y con Halloween. Gatos negros y brujas, tumbas y fantasmas. Los escalofriantes elementos de la gran fiesta gótica estadounidense tomaban forma. Estos íconos macabros pronto llegarían al Nuevo Mundo, donde ayudarían a crear la extravagante fiesta que conocemos hoy. Hogueras, adoración de los muertos, pedir bocadillos. Los elementos del Halloween moderno acosaban Europa en los albores del siglo XVII. Pero aún no se habían reunido en una escalofriante fiesta secular. La historia comienza ahora a consolidarlos y a dar vida a una extraña celebración de la muerte. Es la muerte la que hace esta fiesta. Ya sea la amenaza de la muerte, si hay una mala cosecha, o el fin de un orden y el inicio de uno nuevo. Esta idea del infinito ciclo de vida, muerte y renovación es parte de muchas fiestas, no solo de Halloween. Este periodo vio la continua influencia de uno de los íconos más pintorescos de Halloween, la máscara. Aparecía a menudo junto a otra tradición de Halloween, la destrucción. Los alborotadores en la noche de Todos los Santos también tomaban alcohol, y la exigencia de comida y bebida se hacía más amenazadora. Las máscaras ayudaban a ocultar sus identidades. Estos límites entre los vivos y los muertos, entre las reglas de la sociedad y la anarquía, eran puestos a prueba cuando el día se convertía en la noche de Todos los Santos. En Gran Bretaña adquirió una forma muy particular que involucraba usar disfraces e ir de casa en casa a representar pequeñas obras teatrales, y al final de la actuación eran recompensados con comida y a veces con dinero. ¿Era esto dulce o truco? No exactamente, pero el parecido estaba allí. En la Inglaterra del siglo XVII, muchas de estas costumbres solo sobrevivían en áreas rurales, pero pronto aparecerían en las calles de la ciudad gracias a un terrorista procatólico llamado Guy Fawkes. El 5 de noviembre de 1605, Fawkes intentó hacer estallar la Cámara de Lores de Londres con 36 toneles de pólvora. Guy Fawkes fue juzgado, hallado culpable y colgado. Y según la leyenda, su cuerpo fue bajado y cortado y los trozos fueron arrojados al fuego. Al año siguiente, en el aniversario del fallido complot y cada año posterior, los niños de Londres se burlaban de la memoria de Guy Fawkes, causando caos en las calles. Desfilando, mendigando y haciendo fogatas. Hoy, en toda Inglaterra, esto se conoce como el Día de Guy Fawkes o la Noche de las Hogueras. El día de Guy Fawkes caía el 5 de noviembre, muy cerca de Halloween, así que mucha de la energía que se concentraba en Halloween se desvió hacia el día de Guy Fawkes.
Aunque aún no era nuestro Halloween, tenía todos los elementos, niños y adultos aprovechando la oscuridad y dándose rienda suelta. Pero, ¿podría esta celebración pagana cruzar el Atlántico y perturbar al santuario del Nuevo Mundo? No si los puritanos coloniales se salían con la suya. La visión del mundo de los puritanos era dictada básicamente por la Biblia, y en ella no solo hallas a Dios, sino al diablo, demonios, ángeles, toda una gama de seres sobrenaturales. Eso fue en lo que se concentraron, en fuerzas malignas y perniciosas. Para los puritanos de Nueva Inglaterra, lo sobrenatural era una fuerza oscura y amenazadora, no una superstición inofensiva digna de inspirar una fiesta. A pesar de sus esfuerzos por matar la tradición de Halloween antes de que se arraigara, hubo algunas celebraciones de Guy Fawkes que lograron llegar a las costas de América. Otros colonos toleraban o incluso aceptaban las tradiciones que amenazaban a los puritanos. Y se plantó la semilla de la fiesta que se transformaría en el Halloween estadounidense. Hallas piezas aquí y allá, personas celebrando en una fiesta de disfraces o algo, pero es muy difícil vincular eso con algo que llamaríamos Halloween con H mayúscula. Por ejemplo, hay una descripción de un Halloween de 1833. No era siquiera una fiesta, sino una pequeña reunión donde contaron historias de fantasmas junto a una fogata. Pero ahora, un elemento escalofriante más. La imagen de un espíritu o fantasma se uniría a las brujas y los esqueletos en una macabra danza de Halloween. Para mediados del siglo XIX, Estados Unidos estaba listo para una fiesta mucho más oscura. Después de soportar 4 largos años de guerra civil que terminó en 1865 con más de 500,000 de muertos. Había tantos cuerpos desconocidos y sin reclamar que quedaron de la guerra civil, que este país estaba obsesionado con la muerte, principalmente porque muchos murieron de forma desconocida. No sabemos qué les ocurrió, así que había una gran sensación de que podrían regresar, que tal vez no estaban muertos. Tiene mucho sentido que las personas contaran historias de fantasmas, y las primeras historias de fantasmas de Halloween trataban sobre personas que regresaban a casa. Es en esta época cuando la historia del Halloween estadounidense realmente comienza. Después de la Guerra Civil, cuando los inmigrantes escoceses e irlandeses trajeron con ellos sus costumbres rurales del Halloween del Viejo Mundo, ayudaron a establecer aún más las tradiciones del Halloween estadounidense. Para los escoceses, era una noche más aterradora. Hasta mucho después se siguió hablando de la aparición de espectros en Halloween. Los espectros o el coco eran fantasmas amorfos y molestos que acosaban a los niños, ocultándose bajo las camas, golpeando las ventanas o acechando en una puerta o torniquete. Se creía que había un espectro en cada puerta, lo que significaba que en la noche de Halloween podías cruzar cualquier puerta y podía haber algo allí esperando para atraparte. El símbolo característico de Halloween, la lámpara, también comenzó como una tradición europea, pero el prototipo no se talló en una calabaza. Existe una grandiosa leyenda sobre un personaje llamado Jack O'Lantern. Jack era un alborotador. Era tan malo que incluso logró que lo echaran del infierno, lo cual no es fácil. Pero el diablo decidió tenerle lástima y tomó un rescoldo de los fuegos del infierno y se lo dio. Jack tomó el rescoldo y lo puso dentro de un nabo ahuecado y caminó por allí, y eso se convirtió en la leyenda de Jack O'Lantern. En una antigua práctica europea, los niños tallaban sus propias linternas en nabos y las encendían con velas. La primera referencia que tenemos de una lámpara en los Estados Unidos proviene de Nathaniel Hawthorne. En su libro Twice Told Tales describe el abrigo andrajoso de alguien lleno de hoyos. Cuando lo sostenías, a la luz brillaba como una lámpara de Jack O'Lantern. Los estadounidenses mejoraron la tradición de la lámpara, sustituyeron los duros y pequeños nabos del Viejo Mundo con grandes calabazas redondas, y Halloween finalmente tuvo su sello.
Ciertamente, para la época de la Guerra Civil, las capacidades expresivas de la talla de calabaza eran bien conocidas. Ese fantasmal cráneo reducido que era el nabo en el viejo país había florecido, ahora en otra cosa. Las calabazas generalmente se cosechan cerca de Halloween y los niños descubrieron que las lámparas podían ser la mejor arma de un bromista en la noche de Halloween. Los niños descubrieron que podían hacer algo grandioso. Podían tomar una calabaza, ahuecarla y poner una vela dentro. Luego tomabas la calabaza y la ponías en un palo y le ponías una sábana encima. Podías ponerla frente a una ventana o algo y era una imagen muy aterradora. Las lámparas de Jack-o'-lantern pronto se convirtieron en el rostro de Halloween. Pero los inmigrantes escoceses e irlandeses también trajeron consigo a Estados Unidos una celebración de Halloween más ruidosa, alborotadora y bromista. Y en la noche de Halloween, en los albores del siglo XX, había todo un oscuro mundo de problemas esperando a los chicos estadounidenses. Halloween había realizado un viaje oscuro y aterrador desde sus inicios con los celtas siglos atrás. En la Edad Media se convirtió en una fiesta cristiana para honrar a los muertos. Pero para el siglo XVI se convertía en una bulliciosa celebración para niños marcada por mendigos y bromas. Para el siglo XIX, Halloween incluso había llegado a los pueblos y ciudades de todos los Estados Unidos. Pero el fantasmal rostro de Halloween fue recreado en macabros tonos de negro y naranja a principios del siglo XX. Por primera vez, los artistas de la era reunieron todas las cosas espantosas y las vincularon a Halloween: esqueletos, telarañas, lámparas y murciélagos. Establecieron el estilo de Halloween que aún usamos hoy. Entre los íconos están los fantasmas de sábanas blancas. La sábana que viste el fantasma se deriva del sudario con el que tradicionalmente envolvían a los cadáveres antes del entierro. Y las lámparas. La gran sonrisa aún insinúa el rictus de la cabeza de un muerto, igual que el agujero triangular de la nariz, y aun cuando parece alegre, la muerte aún acecha en las imágenes. Los demonios cornudos provienen de las imágenes medievales de Satán. Y las brujas, de la histeria de la casa de brujas que recorrió Europa y los Estados Unidos puritanos. Las brujas se hicieron muy populares en la primera parte del siglo XX y por eso fueron vinculadas naturalmente con Halloween. Pero hay un cambio en el modo en que percibimos a las brujas. Las brujas del siglo XIX eran viejas, tenían narices grandes y verrugas. Y las brujas del siglo XX son atractivas, muy bellas. Hace que Halloween no sea solo aterrador, sino también un poco travieso. Pero aunque Halloween vestía sus viejas costumbres con trajes nuevos, también creaba nuevas tradiciones malas. ¿Se salía de control el Halloween de comienzos del siglo XX? Para consternación de las autoridades y propietarios, la respuesta es sí. Eran todas las travesuras que se te pudiesen ocurrir. En esos días las personas tenían coches. Los niños mayores tomaban un coche y lo subían a un montón de heno. Había media docena de chicos y lo empujaban y empujaban hacia el montón de heno. Era muy divertido. Nunca hicimos nada realmente destructivo. En su mayoría eran bromas. Pero para otros, esas bromas eran más destructivas. Las bromas usualmente cometidas por adolescentes plagaban ciudades como Chicago y Filadelfia. Para los años 20, Halloween en Estados Unidos se convertía en una crisis. Las bromas de la noche de Halloween se salían de control. Las bromas ya no eran solo aplastar calabazas. Los niños tomaban barras de jabón y las ponían en los rieles de los tranvías para que estos se descarrilasen y las personas resultaran heridas. Removían los escalones de las puertas para que al salir las personas tropezaran, cayeran y se lastimaran. Iniciaban incendios, arrojaban piedras a las ventanas. Eran cosas realmente destructivas. En las comunidades rurales, los bromistas desarmaban vagones y los rearmaban en los techos. Quitaban las puertas de las rejas de las granjas para que los animales escaparan. Esta broma en particular era tan popular en algunos lugares que la noche antes de Halloween era llamada Noche de Puertas.
En otras ciudades era noche de travesuras o incluso noche infernal. Las bromas de Halloween durante la Gran Depresión pudieron ser, en parte, producto de la desesperación de la época, una excusa para hacer alboroto. Pero ya había problemas en todas partes y muchas comunidades no podían permitirse alimentar a los suyos y mucho menos limpiar el desorden de la destrucción. El Halloween de 1933 fue etiquetado como el Halloween negro en muchos periódicos por toda la destrucción que sufrieron las ciudades. Los chicos ya no hacían cosas tontas e inocentes. Ahora reventaban bombillas, incendiaban edificios, rompían las ventanas de los autos. Si Halloween iba a sobrevivir, tendría que cambiar. Las escuelas, departamentos de policía y otros grupos civiles, consciente y activamente promovieron la idea de domesticar Halloween. Así que comenzaron a inventar todo tipo de cosas para distraer a los niños. Fiestas de todo el pueblo, concursos de disfraces, juegos, todo lo que puedan imaginar para alejar a los niños de los trucos y llevarlos a la luz. Compañías de novedades como Denison y Bristol ayudaron en estos esfuerzos civiles. Denison publicó una serie de guías de Halloween llamadas Libros Espectrales que sugerían modos de convertir Halloween de una noche de bromas en una noche de fiesta. Denison fue una de las primeras compañías en comprender que podía ganar dinero con Halloween. Comenzaron a vender su propio material de Halloween en las farmacias de todos los Estados Unidos. También hacían máscaras y disfraces de papel. Era una primicia. Era la primera vez que se hacían y mercadeaban disfraces específicamente para Halloween. Antes de eso, los disfraces debían hacerse en casa. Cuando era niño, no había disfraces de Halloween como los de ahora. Así que te ponías tus bragas, tus jeans o tu ropa suelta. Pero no ibas al centro a comprar un disfraz especial, solo para Halloween. Usabas cualquier cosa que te hiciera parecer un poco más visible. Los disfraces de papel eran elegantes y una mejora de la variedad casera, pero tenían sus desventajas. Desafortunadamente, mucho de ese papel era inflamable y me sorprendió cuántos recortes de prensa hallé sobre disfraces que se incendiaban. Pronto, otros fabricantes que deseaban entrar en el mercado de disfraces de Halloween para niños comenzaron a hacer disfraces más duraderos. Los primeros disfraces empaquetados de Sears aparecieron cerca de 1930 y comenzó desde allí. Eran disfraces de personajes de programas de radio y de caricaturas. Disfraces para las salvajes fiestas de todo el pueblo y para las fiestas de la escuela y la iglesia. Halloween era una gran ocasión social. Los desfiles de Halloween también ayudaron a sacarlo de las sombras y llevarlo al escenario público. Allentown, Pensilvania, pudo haber tenido el primer desfile en 1905, pero pronto lo siguieron otros. Toms River, Nueva Jersey, en 1919. Anoka, Minnesota, en 1920. Anoka ha hecho su desfile cada año desde entonces. De hecho, la ciudad ahora se hace llamar la capital de Halloween del mundo. Cada uno de estos esfuerzos locales por domesticar Halloween funcionó hasta cierto punto. Pero lo que realmente necesitaba Halloween era una nueva tradición, y pronto la obtendría. Pero esta nueva tradición demostraría ser una variación de un muy antiguo tema de Halloween. Dulce o truco. Esa frase aún arroja cascadas de dulces a las calabazas plásticas y fundas de almohadas de todos los Estados Unidos en la noche del 31 de octubre. Y aunque la costumbre se remonta por siglos, la frase dulce o truco probablemente tenga menos de 100 años. Dulce o truco es asombrosamente nueva. Se cree que dulce o truco tiene siglos y no es así. Dulce o truco, de hecho, tiene menos de 80 años probablemente. La frase deriva de las bromas muy destructivas y extendidas en Estados Unidos en el siglo XX. Y en algún punto, alguien tuvo la brillante idea de sobornar a esos bromistas.
Los propietarios de casas sobornaban a los niños traviesos con bocadillos caseros como bolas de palomitas de maíz y manzanas de dulce para evitar las bromas. En 1939, la frase y la costumbre aparecieron impresas. Doris Hudson Moss publicó un artículo en la revista American Home que hablaba del éxito que había tenido el dar una fiesta de Halloween para los niños del vecindario. No le hicieron bromas, les dio dulces, funcionó. Con la nueva costumbre llegaron nuevos bocadillos, ya no caseros como las bolas de palomitas. Ahora los niños recibían dulces empaquetados de las tiendas, barras Mars, Reese's Cups y los viejos chocolates Hershey's. El dulce finalmente mató al revoltoso Halloween y ahora el momento era propicio para que la fiesta reinventada llegara a Hollywood. ¡Los chicos! ¡Hola, chicos! ¡Dulce o truco! Para ti y para ti. ¡Gracias, tío Donald! Halloween se convertía en un fenómeno de la cultura popular, un festival nacional observado por millones celebrando la alegría de pedir dulces producidos en masa. Adoraba Halloween cuando era niño, participaba en él, adoraba sus rituales, adoraba las bromas, adoraba sus travesuras. Adoraba ir a las casas disfrazado y recibir dulces, y luego íbamos a fiestas, es decir, era fantástico. Luego, en 1966, Halloween halló un hogar donde finalmente llega toda la cultura popular, la televisión. La estatura de Halloween se disparó cuando Estados Unidos fue de dulce o truco con Charlie Brown. La idea de la gran calabaza, claro, provino de las caricaturas, cuando Sparky Schultz decidió que sería muy divertido que uno de los niños confundiera las fiestas. Así fue como Linus terminaba en el huerto de las calabazas cada año. ¿A quién le escribes, Linus? Es la época del año para escribirle a la gran calabaza. En la noche de Halloween, la gran calabaza se levanta de la huerta y vuela por el aire con su bolsa de juguetes para todos los niños. Debes estar loco. ¿Cuándo dejarás de creer en algo que no es cierto? Cuando dejes de creer en ese sujeto con el traje rojo y la barba blanca. La televisión y la caricatura más popular de Estados Unidos le habían dado a Halloween su sello no oficial de aprobación. La fiesta, en toda su historia, jamás había sido tan popular, pero las caricaturas con tema de Halloween dirigidas a los niños eran una casa. Una película para adultos con el tema de Halloween era otra. Nadie lo había intentado antes. Eso es, hasta que el director John Carpenter lo hizo en 1978 con la clásica Halloween. La idea para llamar a mi película Halloween vino del distribuidor. Y cuando lo dijo pensé, tiene toda la razón. Nunca ha habido una película con el tema de Halloween. Eso me abrió los ojos. Vaya, ¿por qué no pensé en eso hace años? ¡Qué gran idea! La película de $325,000 de Carpenter generó una franquicia que obtuvo más de $500 millones. Abrió nuevos terrenos elevando las películas de horror de la categoría B a ser un género respetado. Y completamente por accidente, la película también redefinió nuestra actitud hacia las máscaras de Halloween. Cuando comenzó el presupuesto para el vestuario, obligó al equipo a crear una máscara para el villano Michael Myers por casi nada. El diseñador de producción corrió a la tienda de magia de Bert Wheeler en el Boulevard Hollywood y compró esta máscara del Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas que no se parecía en nada a William Shatner, solo era un rostro extraño y alargado, pero la pintamos y la arreglamos un poco. Estaba distorsionada, lo que era perfecto. Estaba escrito de ese modo en el guión. La máscara barata y el villano detrás de ella pronto se convirtieron en otro ícono de Halloween. Aunque la película apareció en 1978, Michael Myers aún sigue siendo uno de los personajes de Halloween más populares de Hollywood. La idea de un acosador enmascarado amenazando a jóvenes en Halloween cambió el foco de lejos de los fantasmas y duendes hacia los villanos humanos. Pero esta inclasificable máscara hizo mucho más que eso. Ayudó a redefinir los límites de lo que podía ser una máscara de Halloween. Y creó un nuevo rostro de Halloween, el rostro para un nuevo milenio.
Por cientos de años, máscaras y trajes han sido un modo de disfrazarse para quienes celebran. Y ahora es un negocio multimillonario. Una tienda con tema de Halloween, Halloween Town, en Burbank, California, es tan popular que está abierta los 12 meses del año, satisfaciendo las necesidades de sus huéspedes de disfrazarse. Hemos tenido este negocio por 10 años y queríamos hacerlo especial, así que decidimos abrir todo el año una tienda permanente con el mejor ambiente para las compras espeluznantes. Realmente crea el ánimo para comprar para Halloween. Hay artículos de Halloween en toda la tienda, pero el corazón del negocio de Halloween Town son las máscaras. Tenemos docenas de máscaras, tenemos los mejores zombies que existen, los mejores payasos. Las máscaras y disfraces siempre han sido un modo grandioso de darle rienda suelta a tu comportamiento. Y en una fiesta para actuar distinto como Halloween, por supuesto, son perfectos. Cuando era niño adoraba las máscaras, pero usualmente lo único que hallabas en las tiendas locales eran máscaras de plástico frágiles que perdían la forma. Pero con el paso del tiempo evolucionó en una forma de arte en la que se invierte mucho tiempo esculpiendo y pintando. Y ahora puedes comprar una máscara costosa que casi rivaliza con las del cine. Y Wayne Todd debe saberlo. Es artista de efectos especiales para importantes películas. Tenemos muchos clientes que gustan de artículos de alta calidad, así que nos esforzamos por hacerlos. Tenemos disfraces muy buenos, chaquetas elegantes y todo tipo de accesorios que no puedes hallar en ninguna otra parte. Intentamos que, sin importar lo que busques, puedas hallarlo aquí. Las elaboradas máscaras y disfraces actuales están muy lejos de los diablos, brujas, esqueletos y fantasmas genéricos de los 60. Pero esa fue la década de cuando el vestuario de Halloween comenzó a cambiar. Hollywood comenzó a influir en el vestuario de los niños, transformándolos en sus personajes favoritos de la televisión. Hoy, esa tendencia se ha vuelto una obsesión. Las franquicias fílmicas como Pesadilla en la calle del infierno, Scream y Halloween inspiran una creciente legión de niños vestidos para matar. Usar la máscara del asesino, del fantasma o del esqueleto le da al niño la sensación de tener mucho poder y seguridad, pues el monstruo no puede atraparte si eres el monstruo de ese momento. Las máscaras de locos asesinos son parte del gusto evolutivo de Hollywood en los disfraces. La única regla ahora es que no hay reglas. Las máscaras se inspiran en la cultura popular, la religión, la política o lo que sea. Y un número creciente de rostros tras ellas no pertenecen a niños, sino a adultos. Halloween se ha convertido en una importante actividad para adultos y no creo que fuese así hace 50 o 60 años. Pero es un día específico reservado para que puedas ser alguien que normalmente no eres. Puedes ponerte una máscara, puedes usar ropa que nunca usarías el resto del año y las personas lo disfrutan. La verdad es que el Halloween del siglo XXI es una fiesta para adultos tanto como para niños. Tenemos esos niños que ahora son adultos y que sienten mucha nostalgia por Halloween, así que Halloween cambia de nuevo y comienza a convertirse en una fiesta más para adultos. El negocio de Halloween ahora atiende a cualquiera que desee entrar en el espíritu de la fiesta, con sitios de fiestas con temas de Halloween como las Casas Encantadas. Hace 50 años, cuando eras demasiado grande para ir de dulce o truco, probablemente debías quedarte en casa y entregar dulces. No podías hacer nada más. Ahora hay una vasta e imaginativa industria de casas encantadas solo para ti. Y hay unas 4,000 casas encantadas en Estados Unidos cada año. Adoraba las Casas Encantadas. Me fascinaban, me aterraba cuando era un niño. Pero las Casas Encantadas no son el único lugar a donde van los adultos en Halloween. En lugares como el desfile de Halloween de Greenwich Village, en Nueva York, y el carnaval de Halloween del oeste de Hollywood, la fiesta da un paseo por el lado travieso y salvaje. Claro, el desfile gay de Halloween es ahora muy importante en San Francisco, Los Ángeles y, claro, una parte importante de la celebración de Nueva York. Pero es la idea de poner al mundo de cabeza y ser quien no eres o quisieras ser. De nuevo, es esa obsesión estadounidense con la autotransformación.
Y creo que eso fue lo que realmente inició Halloween en Estados Unidos. Este Halloween sexualmente liberado en ocasiones cruza la línea entre lo adulto y lo solo para adultos. Si observamos los disfraces que venden a los adultos hoy, los de las mujeres bordean los trajes para prostitutas, la enfermera sexy, la criada sexy, la cualquier cosa sexy. Ahora, los adultos lo llevan un paso más allá. Se abastecen de dulces de Halloween especialmente empacados y se unen a sus niños para ir de puerta en puerta la noche de Halloween. Estos niños de los 70 y 80 ahora aprovechan la oportunidad de revivir sus Halloween de la niñez, vestidos con disfraces supuestamente para vigilar a sus hijos. E igual que Halloween ha asustado a los niños por años, Halloween asusta a los adultos también. Sienten temor de enviar a sus hijos sin supervisión a un mundo hostil lleno de dulces venenosos y manzanas llenas de hojillas. Pero no deberían asustarse. Crecí oyendo sobre hojillas en las manzanas y claramente es lo que llamarías una leyenda contemporánea. Otro término es leyenda urbana. Hay incomodidad social con la idea de decirles a nuestros hijos que vayan a pedir dulces a extraños. Así que hay muchas historias sobre hojillas en manzanas de dulce y ese tipo de cosas. Y los padres se preocupan mucho por ello. ¿Alguna vez hubo hojillas en las manzanas? Creo que hay un par de casos. Pero claro, pueden preguntar qué vino primero, si la historia o la acción. Hojillas en manzanas, linternas de Jack-o'-lantern, pastelillos de almas, todo crea las leyendas, la textura del Halloween que conocemos. El Halloween actual usa muchas máscaras. Es un día para que los adultos extiendan un poco los límites. Muchas mujeres desean tener un lado muy sexy, así que solo en Halloween los sacan al exterior. Tal vez podrían hacerlo un poco más a menudo. Sin embargo, Halloween sigue siendo del dominio de los niños. Cuando eras niño, tenías una noche al año donde estabas a cargo, podrías disfrazarte, podías ser algo que usualmente no eras e incluso te pagaban de algún modo por ese privilegio. Era una fiesta fabulosa. A Halloween no le agrada que domen su energía. Su aspecto rebelde surgirá en alguna parte. Observe de cerca y verá que Halloween es un mostrador para todos los temores de la raza humana. A través de los siglos hemos aprendido a vivir con lo que más nos asusta. Y ahora, el 31 de octubre, convertimos nuestros temores en diversión. Así que, cuídese de las casas encantadas, las puertas rechinantes, las sábanas que ondean y la luna llena. Y no se sorprenda si una sonriente lámpara de Jack-o'-lantern le desea un feliz Halloween. ¡Ja, ja, 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 ja!